Estaba mirando ahí, pensar que tuvimos a Joe González en la iglesia, ¿no? Está al ladito de Ingrid Rosario, tuvimos a Joe González en un tiempo en Manantial de Vida cuando estábamos acá en Padua, ¿no? Hermosa reunión. Y bueno, antes de ir al mensaje, bueno, también quería recordar que ayer, ¿no? Fue el cumpleaños de mi suegra, que está aquí. Sí. El 5 fue. Ayer le celebramos así acá en familia. Así que muchas felicidades, Nancy, el único miembro que tenemos acá. Así que no podemos esquivar el saludo. Así que saludo a mi suegra por este cumpleaños. No vamos a decir los años, las mujeres no se le dicen los años. ¿Eh? Sí, dice que sí, no tiene problema. Así que bueno, saludos para ella. Vamos a ir a este tema. Estaba escuchando a Ingrid Rosario que nos hablaba de fe, Ceci, ¿no? De fe, algo tan importante, fe. Así que yo voy a ser lector de la Biblia. Impresionante esta canción, o sea, nosotros tenemos que entender la manera misma en que ella lo desarrollaba, porque ella estaba diciendo, ¿no? Levante sus manos, accione, muévase, porque muchas veces, Rubén, decimos tener fe, pero la fe es sinónimo de acción y la fe es sinónimo de actitud. Nosotros creemos, no sé, de alguna manera, o tal vez pensamos que la fe va a venir a través de la imposición de las manos, la fe va a venir en algún suceso sobrenatural. Es al contrario, es decir, vamos a dimensionar lo sobrenatural en la medida que sea activado en nosotros la fe. ¿Y qué es la fe? No es positivismo, pero sí es parte de un trabajo fuerte en nuestra actitud. La fe demanda de nosotros movimiento, es dejar de ser o de tener una actitud pasiva. Ayer hablábamos con la profeta Ani, con nuestra hija, estábamos hablando sobre las oraciones, ¿no? Cuando Dios te puede contestar sí, no o espera. Y en cualquiera de ellas se necesita la fe para accionar con esas respuestas. Porque a veces cuando Dios te dice no, bueno, seguimos esperando. Y eso es fe también, es seguir esperando sabiendo que Dios tiene lo mejor para nosotros, ¿no? Claro que sí. Y cuando te dice espere, viste, a nadie le gusta esperar cuando llamas por teléfono, viste, estás ahí, te dicen espere, apriete el número 1, apriete el 2, espere que lo van a atender, y no llega nunca. Y uno tiene que decir, Dios me va a contestar, yo tengo fe de que va a llegar la respuesta de Dios. Dios. Y a eso quiero ir en esta mañana. ¿Qué es fe? De alguna manera poner en palabras lo que es fe, porque es algo explícitamente que no es sustancial, es decir, no se ve, pero es algo que es muy demandante Dios. Sin fe, dice, es imposible agradar a Dios, de donde el que cree es galardonador de aquello que va a pedir. Pero vos fíjate, como decías hace un momento, que hablabas anoche con la pastora y la profeta Ani, hay gente que se acerca a la oración y no cree que va a recibir lo que está esperando, porque en ese momento, en ese impas, muchas veces cuando Dios dice espera, viene la desesperanza, ¿no? Viene la desazón o viene la resignación. Es una palabra que no debe existir en el vocabulario del cristiano. Yo meditaba hoy también por la mañana algo que alguna vez dije, ¿no? No ores o no intentes hablar con Dios si no estás dispuesto a hacer lo que Dios te dice que hagas, porque muchas veces la respuesta de Dios, muchas veces no, siempre la respuesta de Dios es determinante. Y así como es determinante, también es sobrenatural, porque tenemos un Dios sobrenatural. Y nos motiva a accionar en hechos que nosotros tal vez nunca hicimos. Entonces, claro, como cuando Dios hablaba con el profeta Ezequiel, ¿no? Ve a la plaza de Jerusalén y prepara una maqueta y hace esto y que la gente vea, y de acuerdo a lo físico la gente pueda entender lo que le estaba siendo revelado a él en fe. Pero convengamos, mis amados, que había que tener una carita bastante fuerte como para moverse en medio de un pueblo incrédulo que lo único que veía era la cautividad, y sin embargo él estaba proclamando algo que decía nuestro hermano hoy: cielos abiertos, porque es una cuestión de fe. Claro que sí. Así que por eso esta mañana queremos leer, yo soy el lector de la Biblia. A ver, díganme, San Juan. 12, versículo 24, en esta mañana vamos a estar compartiendo. Dice así: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Sabe? Muchas veces leí yo esa palabra y realmente se ha predicado, pero la realidad es que ¿cómo hago para morir? Y qué es la semilla. La palabra habla del grano de trigo, si no cae en la tierra y muere,
queda solo, pero luego vuelve a decir, si muere, lleva en sí mucho fruto. ¿Qué es la fe? Bueno, en esta mañana yo quisiera compartirte que la fe es el potencial que Dios te ha dado. Es decir, cuando yo digo no tengo fe, no, hay un potencial dentro tuyo, hay un éxito tuyo que todavía no has usado. Y la traducción de la palabra éxito es salida. Hablábamos el jueves pasado, apóstol, que la palabra aflicción significa habitar o moverse en un lugar estrecho, en un ámbito angosto. Pero la fe es el éxito, lo vuelvo a repetir porque me gusta esta palabra. Cuando un hombre de Dios, cuando una mujer de Dios tiene fe, es una persona que Dios ya le ha dado la salida. ¿Qué es fe? Es tu poder en reserva, es decir, es algo que está guardado, es una autoridad que Dios te sembró y que todavía está esperando para su manifestación. Por eso Cristo habla de una semilla, porque es como una semilla que espera, ¿qué cosa? El rompimiento. Y para que haya un rompimiento, tiene que sembrarse. Mira, te cuento una ilustración, ¿no? En la primera batalla durante la Primera Guerra Mundial, el teniente general francés Foch envió este comunicado. Dijo: mi centro está cediendo, mi derecha está en retirada. Estoy en situación excelente, voy a atacar, dijo. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Tiene que ver con la actitud? Claro. Su disposición a ver esperanza en una situación difícil hizo que sus tropas vencieran. A veces en la vida nosotros podemos sentir como que todos los frentes nos están derrotando: conflictos familiares, reveses laborales, problemas financieros, pérdida de salud, pueden poner un giro pesimista en nuestra manera de ver la vida, pero el creyente en Cristo siempre está en situación excelente. A mí me impacta muchísimo, no sé si usted observa a sus vecinos, no es que yo me la pase todo el día afuera mirando, pero yo tengo vecinos que están viviendo, Rubén, la misma situación que nosotros estamos viviendo, y que, por cierto, están en un desamparo absoluto porque no cuentan con el Dios que es nuestro amparo, decía el salmista David. Y sin embargo, yo los escucho en algún momento del día reírse, se ríen, tienen una actitud, tienen una manera de ver las cosas que marca la diferencia. Y esto me hace recordar que después vamos a hablar de Caleb, ¿no? Y de Josué, cuando la Biblia habla de que tenían un espíritu diferente. En realidad lo que ellos tenían era una actitud diferente. Porque en verdad, mis amados, podemos estar atravesando la misma situación. Muchas veces hay dos hermanos o dos familias que están atravesando en la iglesia la misma situación, pero uno lo está no sobrellevando. El otro dice, acá la estoy, ¿no? La estoy pedaleando, dicen algunos. Y otros dicen, como decías vos recién hace un momento, ¿no? Estamos atacando. Es decir, porque estoy usando ese potencial que estaba en reserva. La fe, yo quiero que te quede bien claro en esta mañana. La fe es el potencial de reserva que tengo en mi vida, con el que Dios me plasmó aún antes de estar en el vientre de mi madre. Es una semilla que espera el rompimiento, pero para que eso suceda tiene que ser sembrada. Todo tiene que ver con todo, decía un locutor, un periodista, ¿no? Decía, todo tiene que ver con todo. Y cuando nosotros la vez pasada hablábamos sobre la llenura del Espíritu Santo, tiene que ver con esto, porque uno de los frutos del Espíritu, dijimos, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. La fe es uno de los frutos, por eso es tan importante buscar el Espíritu Santo. Vos fíjate que en Efesios capítulo 6, cuando el apóstol Pablo habla de la armadura de Dios, está hablando de un equipamiento impresionante para una iglesia militante, no una iglesia pasiva, con una fe pasiva, sino una iglesia con una fe activa, porque nosotros podemos tener una fe pasiva, una fe activa o una fe muerta. Es decir, sí, yo tengo fe, pero esa fe está muerta. ¿Por qué? Porque no he sembrado esa semilla, por lo tanto nunca se provocó el rompimiento. Hay mucha gente en la iglesia del Señor, y lo digo a nivel mundial, que vive hablando de algo que hizo. Y yo quiero decirte en esta mañana que fe no es lo que hiciste. Tener fe no es lo que sucedió y lo que Dios hizo conmigo inclusive ayer. Fe es lo que todavía no hice y es lo que voy a hacer. Eso es tener fe.
Cuando yo estoy entendiendo esto, quiero citarte algunas cosas que escribía en esta mañana. Fe es cuando empieces a caminar en lugares donde nunca pisaste. Fe es cuando llegues a donde todavía no llegaste. Por eso es que hablaba hace un momento yo acerca de los sueños. Nuestras iglesias están llenas de gente que tuvo sueños y hoy también tiene sueños, pero la gente que va a recibir la bendición son aquellos que han transformado, apóstol, los sueños en proyectos. En proyecto y en esperanza de recibirla. En la Biblia, no me quiero apartar de lo que estás comentando, Cecilia. En Marcos capítulo 7 nos habla de una mujer, la mujer sirofenicia, ¿no? Que se acerca a pedirle algo al Señor y el Señor dijo, esta no es de mi pueblo. Y ella dijo, no importa, aún los perrillos comen de las migajas, ¿no es cierto? Jesús estaba probando su fe, porque no le había rechazado. La fe se sobrepone a los tiempos de espera y a los tiempos de silencio de Dios al responder. Pero aún yo veo en Cristo una actitud que nunca había visto, Rubén. La actitud de Cristo siempre fue amorosa hacia las almas. Él fue muy determinante con los religiosos, fue cortante, fue tácito. Pero con ella, frente a una necesidad de una madre que dependía de una palabra de Cristo, Jesús, va a sonar fuerte lo que voy a decir, pero literalmente Él dijo, los perros no tienen derecho, el pan es para los hijos. Y yo veo aquí que la fe de ella, y lo transmuto en esto, la actitud que ella asume, porque Cristo le está diciendo, o sea, sos un perro, vos no sos mi hija. Ella es como que pone el pecho a las balas y no se deprime y no dice, bueno, me voy y me voy a llorar con mi necesidad. No, ella inmediatamente con una actitud le dice, sí, pero aún los perros comen de la migaja que cae de la mesa de su Señor. Tuvo una actitud. Mostró la tenacidad, ¿no? Tenacidad es más allá de creer, es no dejarse convencer de nada, es obstinadamente creyendo, ¿no? De que Dios iba a intervenir de una u otra manera. Y como vos decías, el Señor atacó a los religiosos, pero esta mujer que no era del pueblo dijo, ni aún en mi pueblo he hallado tanta fe como esta mujer. Que nosotros podríamos hoy de alguna manera traducirla, he hallado tanta actitud. Exacto. Porque ¿cuál es tu actitud? Y voy a decir algo que los hijos de la casa conocen, que yo le he dicho de hecho muchas veces. Hace 40 años atrás, Rubén, cuando nosotros cantábamos los coros, estoy alegre, alegre, muy alegre, y de pronto, yo creo que esa era la temporada que venían mucha gente borracha y bueno, entraban a la puerta de la iglesia y el portero trataba de calmarlo. En medio de todo eso, mientras nosotros cantábamos, mucha gente cantaba estoy alegre y se ponía a llorar. Entonces el borracho decía, estos están locos, porque ¿cómo están diciendo estoy alegre y están llorando? Y nosotros decíamos, pobrecito, él no entiende lo que es espiritual. Después de 40 años uno cae en cuenta que lo que este hombre que no conocía a Cristo estaba observando en nosotros era la actitud. Es decir, avisale a tu cara el sentido de actitud en fe que estás teniendo. Por eso fe es llegar a donde todavía no llegaste. Y tal vez no has llegado todavía a esa actitud que es más que positivismo. Nosotros hoy tenemos gente que se está enriqueciendo y está bueno, yo no los critico, los coach. El coach es el que te está tirando principios de positivismo, dale para adelante. Y bueno, hay un montón de cosas así que tienen que ver con la profesionalidad, con el sistema laboral y con muchísimas otras áreas para que la gente pueda tener una buena actitud hacia situaciones de desafío. Pero esto para muchos es nuevo cuando Jesús constantemente nos habla en su palabra, de hecho lo probó en esta mujer. Por eso, llegar a donde todavía no llegaste. ¿Y qué es llegar a donde todavía no llegué? Y usted puede pensar al milagro que todavía no recibí, a que se me abran las puertas de trabajo que todavía no tengo. No, a la actitud en ti que tiene que empezar a cambiar frente a los desafíos. Porque en cada desafío, Dios está probando la actitud que vas a tener. La actitud tiene mucho que ver y a veces nosotros mismos somos engañados porque en Mateo 20, 30 a 34 usted encuentra a dos ciegos, ¿no? Y hay un engaño muy frecuente que el diablo le habla al oído de los creyentes diciéndole, ¿no ves que Dios está ocupado? Por eso no te responde, por eso no llega.
Él no te está prestando atención. Cuidado con esa mentira, resístela en el nombre de Jesús. Dios siempre oye. Cada vez que un hijo o una hija suya le invoca, dice, clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé. Es decir, la respuesta de Dios viene en camino. El tema es tener la fe para esperarla, ¿no es cierto? Permanecer firme en la palabra hasta su cumplimiento. Rehusar la duda, porque la duda en contra de la fe, ¿no? Tener fe sin importar lo que tarde la respuesta. Ahora, ¿cómo se manifiesta la fe? Yo vuelvo a repetirlo otra vez, en nuestra actitud. Porque hay mucha gente que está diciendo yo creo, y asume una actitud pasiva y depresiva. Y sus comentarios son depresivos, o sus palabras son de amargura. El paralítico en el estanque de Bethesda, ¿no? Sí. Se acerca el Señor. Quiere ser sano. Quiere ser sano, y él dijo, no tengo quien me meta. Empezó con hace 38 años, culpas. Empezó a echar la culpa a todo el mundo. Culpas, porque es mucho más fácil echar culpas que permitir que este potencial que está en reserva dentro de nosotros literalmente explote y nos lleve a una temporada de bendición. Yo no sé si el Señor es como nosotros, ¿no? Yo me imagino a Cristo diciendo, ay Dios, le vengo a ofrecer la sanidad, le vengo a ofrecer la bendición, y empieza a echar culpa y levanta, toma tu lecho y anda, listo, ya está. Por eso mismo, la fe es un desafío para hacer lo que nunca hiciste. ¿Y qué es hacer lo que nunca hiciste? Cuando se te da una palabra y se te está diciendo que el Señor soltó una unción de sanidad sobre tu vida y se te dice, haz lo que nunca hiciste. Es notable, Rubén, yo observo eso antes en las campañas de afuera, cuando el evangelista decía, endereza el brazo que está torcido, comienza a caminar si no podía caminar, dóblese si no podía doblarse, lo hacían y al instante eran sanados, porque la fe es actitud y es ser activo en el momento cuando la palabra es soltada. Ahora, cuando se suelta muchas veces esa palabra dentro del ámbito eclesiástico, hay tanto conocimiento intelectual de la palabra que a veces hasta nos impide accionar en fe para recibir la bendición. Por eso yo quiero decir algo que escuché hace un tiempo atrás y también lo he usado en la iglesia, porque es muy cierto. Ese paralítico no fue sano por la fe que tenía, él no tenía fe. No. Jesús hizo, digamos así, usó su propia fe, y escuchamos a un predicador y lo hemos dicho de la misma manera. Usted no va, por ahí no tiene fe para recibir, pero usted va a recibir por la fe que tenemos nosotros en la palabra que estamos soltando. No estamos acá perdiendo el tiempo, estamos soltando una palabra que sabemos, como decimos siempre en nuestros mensajes, que la palabra no volverá vacía, la palabra va a producir un efecto para el cual fue enviado. ¿Cuál fue enviado esa palabra? Por ahí, activar tu fe. Activar tu fe. Es que de eso se trata. Efesios capítulo 6, el apóstol Pablo habla, como dije al principio, de la espada del Espíritu. Habla del yelmo de la salvación, del apresto del Evangelio, pero usa una palabra, sobre todo. Es decir, todo lo que estoy dando acá es importante, es necesario, pero sobre todo, tomen el escudo de la fe. ¿Para qué uso yo el escudo? Para apagar los dardos de fuego del maligno. ¿Cuáles son los dardos de fuego? Son las actitudes, porque, a ver, alguna vez yo lo dije también, mi pensamiento se transforma en una actitud, mi actitud luego se forma en un hábito, y el hábito hace que yo tenga el carácter, y el carácter, parece un trabalengua, me lleva hacia mi destino. Por eso yo tengo que tener muchísimo cuidado cuando digo y repito esta palabra, no solo tener el conocimiento escritural de, sobre todo, tomar escudo de la fe, porque a veces, Rubén, yo lo he hablado con personas cristianas y les estoy diciendo, mira, el apóstol Pablo dice, sí, yo lo sé, yo conozco esa palabra, es más, sé que está en Efesios capítulos, sí, pero lo conoce su intelecto. Pero obviamente, yo uso una desde frase, la actitud no lo asumió. Creemos al Dios de la historia y no creemos al Dios del hoy. Por eso, pero hay una fe pasiva. Hay una fe pasiva que todavía no se activó. Fíjate lo que cantaban nuestros antiguos, ¿no? Mi suegra me tira con un zapato acá. Los antiguos cantaban este coro. ¿Te acordás de este himno? Mira, un himno muy viejo que decía todas las promesas del Señor Jesús. Son apoyo poderoso de mi fe. Mientras viva aquí cercado de su luz, siempre en sus promesas confiaré. Y el coro que decía, grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado, grandes, fieles, en ella para siempre y vos sabés confiaré. Que, cuando cantábamos esa canción al costado de la iglesia, ¿qué es lo que había? Cientos de bicicletas, porque no había para autos, había cientos de bicicletas. Caminando. Pero cuando se salía de esas reuniones, el mundo era nuestro. ¿Por qué?
por una cuestión de fe, pero porque tiene que ver con una cuestión de actitud. Por eso la fe se va a transformar de una fe pasiva a una fe activa cuando comiences a hacer lo que nunca hiciste. Y solo entonces habrás desarrollado todo el potencial que Dios puso en ti. ¿Cuándo se provoca ese rompimiento de ese potencial? Cuando se quebranten los paradigmas. ¿Y qué son paradigmas? Dijimos el mapa del viaje, de la ruta de tu vida, que tiene que ver con la cultura, con los hábitos que hemos venido repasando a lo largo de nuestra vida. Y palabras, paradigma es interesante, que son muletillas. Claro, pero es interesante revisar la palabra paradigma, porque tiene que ver con lo que nos han enseñado o lo que nos han dicho, a veces a propósito, a veces sin querer. Nunca lo vas a alcanzar, nunca vas a poder. Hay un montón de historias clínicas que se podría explicar que son largas, ¿no? Es decir, tal vez nosotros cuando éramos jovencitos nos decían, pero vos nunca vas a llegar a nada, nunca vas a hacer, nunca vas a viajar, nunca vas a hacer esto, nunca vas a alcanzar lo otro. Y cada vez que estás por alcanzarlo viene esa palabra, pero tienes que sobreponerse y creerle al Señor. Es decir, yo lo voy a alcanzar por fe, lo voy a alcanzar. Voy a hacer lo que Dios me ha prometido por fe y ponerle una actitud positiva a esa fe. Somos tan negativos que cuando vemos a nuestros niños subir, no sé, un banquito, una escalera, en lugar de decirle, bájese de allí o ayudarlo a bajar, inmediatamente nosotros gritamos, baja de ahí que te vas a caer. Inmediatamente hay una fe negativa, porque también hay una fe negativa. Entonces, la incredulidad es tan contagiosa como una pandemia. Hay una pandemia, Rubén, dentro de la iglesia que lleva generaciones mezclándose en medio de los cristianos. Por eso hemos tenido reuniones ocultos, como usted quiera llamarlo, aburridos, uno igual que el otro, en donde no hemos visto el ejercicio y la muestra de lo sobrenatural en nuestra vida. No porque Dios no quisiera hacerlo, sino porque sencillamente la actitud nuestra al entrar a los atrios de Dios es vivir, como decías vos, del Dios del pasado. Me estoy recordando de algo decimos, nuestro, ¿no? Propio. Sí. Yo cuando hablo a algunos hermanos, a algunos pastores amigos, bueno, nosotros estamos en este momento comprando el lugar donde estamos. Y usted imagínese, la situación está bastante complicada, ¿no? Y los pastores, dice, pobre de ustedes, dice, algunos pastores amigos, ¿no? Y yo me recuerdo, y cuando nos visitó nuestro querido pastor Benito Bongarrá, un prócer aquí del Evangelio en la Argentina, me acuerdo que él caminó así, un hombre italiano, ¿no? Con su boina, caminó el terreno y vino y me dice, joven, te digo una pregunta, pastor, dice, ¿Dios te dijo que compraras esto? Le digo, sí, Dios se encargará del asunto, me dijo, ¿no? Vos fíjate, si yo le creo a la palabra que Dios soltó a través de su siervo, o le creo a los que me dicen, están al horno, están hasta esto, hasta el otro. Y si yo estoy hablando con cristianos. Ahora, esto tiene dos cosas también. O sea, Dios se va a encargar de esto, pero encargarse de esto no significa que me cruce de brazos, que vos te acostés a dormir la siesta o que te levantes a las 2 de la tarde. Es decir, fe es activarla, es moverla. Entonces, por eso Dios nos da proyectos, nos da objetivos. Por eso la fe y el resultado de la fe se manifiesta con objetivos cortos para alcanzar grandes logros. Hay un pensamiento, cuando decimos Señor, mira todo lo que hicimos, ya no es la fe de lo que estamos hablando. Fe es lo que vamos a permitir que se siga manifestando en nuestras vidas, que siga fluyendo hacia mi hoy y hacia mi futuro. Quiero darte este concepto. Fe es la capacidad todavía que no ha sido traída hasta mí. La fe es una semilla de la que Cristo nos está hablando ahora mismo. Esta semilla tiene que ser, en primer lugar, si quieres anotarlo, anótelo. Esta semilla tiene que ser sembrada. ¿Y cómo tiene que ser sembrada, apóstol? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Y la Biblia también dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada para aquello que yo le envío. Pero también dice... Las dos partes, como decía vos, en la fe negativa y positiva. Job, en un principio, se ve que él pensaba mal y decía, el mal que yo temía, ese me sobrevino. Decía, y si me pasara esto, y le pasó. Vos te acordás que yo contaba una vez de que cuando estábamos trabajando ahí por Pearson hace muchos años, me había agarrado un ataque de fe, ¿no? Y yo decía, Señor, aunque me enferme, te voy a servir. Y me enfermaba.
¿Te acordás? Decía, Señor, aunque se me rompe el auto, yo te voy a hacer. Y se me rompió el auto cuando venía. Esa mezcla, es ¿no? como que Dios me iba probando. ¿Es cierto lo que estás diciendo? ¿Por qué decimos y eso? después empecé a decir, Señor, si tú me bendices, porque ahí está otro tema, si Dios me bendice, te voy a servir igual. Y Dios me empezó a bendecir. Y dije, pero yo soy tonto, estaba proclamando todo lo malo. Y me venía todo lo malo. Parece que deseaba que viniera eso para mostrarle al Señor mi espiritualidad, ¿no? Bueno, de hecho, dice la palabra del Señor, así que la fe viene, sí, nos satura, nos empapa, se vuelve nuestra por el oír. ¿Y el oír qué cosa? La palabra de Dios. Ahora, fíjate que el verbo acá es oír, no escuchar. Por eso, atentos a esto. Nosotros podemos tener 30, 40 años en la iglesia y hemos escuchado cientos de sermones acerca de la fe. Porque la que escucha es el alma, pero el que oye es el espíritu. Por eso la palabra del Señor dice, una y otra vez, ante la palabra profética, el que tenga oído para oír, oiga lo que el espíritu le dice a mi espíritu. Entonces, en primer lugar hablábamos nosotros que la semilla de la fe tiene que ser sembrada. Segundo lugar, tiene que romperse la cáscara, porque si no se rompe la cáscara, no puede permitir que la vida, o sea, el potencial que es la fe, que Dios ha puesto en ti, salga y se manifieste. Si esto no sucede, es decir, si ese potencial no se manifiesta, esta semilla nunca va a crecer, nunca va a alcanzar el propósito. ¿Y cuál es el propósito de esta semilla? Esta pequeña semilla, el propósito es que se transforme en un árbol en donde muchos vengan a cobijarse y a ser bendecidos, no solo por la sombra del árbol, sino por el fruto que da. Por eso, sabiendo que va a venir una bendición grande, me adelanto, Cecilia, a este versículo en Isaías 54, que dice, ensancha el sitio de tu tienda. Ensancha el sitio de esta tienda, ¿no? Ensanchar el sitio de la tienda, preparándonos para las bendiciones que van a venir. Ensancha, y dice, y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza sus estacas. Es como aquel que tiene un pequeño negocio y dice, yo sé que mi negocio va a crecer, voy a hacer algo grande. Hay un pastor, que no recuerdo el nombre ahora, que yo le di un consejo una vez, dice, ¿qué hago? Voy a abrir un pequeño lugar, apóstol. Y yo le dije, poné un lugar grande. Me dice, pero no tengo gente. Le digo, el Señor lo va a llenar. Y él no pertenece a nuestro ministerio, es un pastor amigo, pero tomó la palabra y dice, gracias apóstol, porque ese lugar se llenó. Él ensanchó su mente, en ese momento no tenía nadie. Claro, pero el lugar grande, ¿qué es lo que provoca en nosotros? Un desafío. La fe siempre es un desafío, a ir por más, a extendernos un poco más. Fíjate que dice, ensancha el sitio de tu tienda. ¿Cuál es tu tienda? Tu mente. Ensánchalo. Es decir, no seas escasa. ¿Sabes que ayer yo compartía con mi hija esta palabra? Cuando Dios le da el Edén a Adán, la palabra Edén significa lugar placentero, significa lugar de bendición. Dios le entregó todo allí. Lo que Satanás hizo con la caída fue establecer linderos, es decir, límites. Por eso la palabra habla de que este segundo Adán, que es Cristo, vino a darnos también el segundo Edén. Es decir, ya no hay límites. Por eso habla aquí, ensancha el sitio de tu tienda. O sea, está bueno. Mira, lo que decís, pero ve por más. Siento decir algo, yo no soy profeta, pero lo soy, ¿no? Digo siempre esta frase. El otro día estuve visitando a algunos hermanos y ellos estaban preocupados y decían, bueno, perdimos esto, perdimos lo otro. Y en algunos casos me decían los hermanos, teníamos auto y lo perdimos. Bueno, yo le diría algo, por fe comience a preparar el lugar donde estaba su auto, porque su auto va a regresar. Bueno, yo recuerdo... Esa es la fe, como decías vos, preparar el lugar, ya lo preparo. ¿Vos te acordás cuando hacía con el auto nuestro? ¿Te acordás del auto que teníamos y vos decías que el Señor te habló y te dijo, empezá a valorarlo, a limpiarlo, eso, y vino el nuevo? ¿Te acordás? Entonces, creo que en esta manera es lo mismo. Tome esta palabra de fe, comience a limpiar el lugar, a poner el techo bien, porque ahí va a llegar su auto. Prepárate también, porque, a ver, los métodos de Dios no son los tuyos. No. Así que de pronto te vas a encontrar con una serie de circunstancias que no vas a poder manejar y que vas a tener que literalmente depender de una manera absoluta sabiendo que Dios está en control. Dios está en control es más que una palabrita cómoda de los evangélicos.
Hay una frase que a mí me la he hecho mía, porque el Señor me la dio, ¿no? La comodidad provoca mediocridad. Cuando yo me siento cómodo como predicador, me vuelvo mediocre en la palabra que doy. Cuando me siento cómoda como esposa, me vuelvo mediocre. Cuando como esposo se siente incómodo, se vuelven mediocres los hijos, el negocio, el ministerio se vuelve mediocre, se achata, se seca, porque ya le pusiste límites. Y cuando mi fe se conforma con lo que sucedió ayer y no le doy salida, no le doy el éxito de ahora, entonces yo no lo estoy extendiendo. Dice, extiende tus cortinas, leíamos en el versículo 2 de Isaías 54, extiende tus cortinas, habla de, tus pensamientos, que no lleguen solo hasta el acá. Y quiero leerte algo que yo escribí. La tolerancia y no los ataques del enemigo es lo que a la larga mata nuestra espiritualidad. Ese descuido de tener tolerancia por todo no es estático, porque ese descuido hace que te deslices lentamente hacia el desastre, sin darte cuenta. Y bueno, esto ya va a pasar, y bueno, ya mañana, y pasado voy a ver qué hago. La fe activa nos mueve. Muchas veces estamos diciendo, no es el tiempo, no me están dadas las condiciones. La realidad es que Dios quiere provocar en ti la fe, porque tienes que ser tallado, formado, mentoreado. Y esto habla de que tenemos que empezar a hablar de que tenemos que estar sujetos, empezar a ser responsables de lo que hacemos, de lo que decimos. Todo tiene que ver con nuestro entorno, en el ámbito donde yo me muevo. Estaba recordando esta mañana también acerca de algo que escuché, un comentario científico que me pareció muy a tono con esta palabra, apóstol, que hace muy poco se descubrió unas semillas en Egipto en una pirámide. Esas semillas tenían 2000 años, estaban dentro de una vasija. ¿Y sabes qué hicieron los arqueólogos? Las sembraron. ¿Y sabes qué sucedió? Las semillas, se rompió la cáscara y salió a luz la planta. 2000 años estuvieron dormidas, necesitaban ser sembradas. Muchos dicen, yo no tengo fe. No, esa fe es tu potencial. Yo quiero que lo entiendas esta mañana. Permítele a Dios, o sea, yo me tengo que activar para sembrarla. ¿Y cómo la voy a sembrar? A través de la palabra del Señor, proclamando lo que no veo como si fuese, y activando un ayuno de malas palabras y de mala actitud frente a tal situación. Corregirme, yo antes, no, esto no funciona, esto no lo voy a hacer. Así que estas semillas habían estado dormidas, tuvieron que ser sembradas, es decir, hubo un proceso de crecimiento, pero con ello también un resultado de madurez. Jesús dijo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no puede llevar fruto, es decir, se queda solo. Es una palabra fuerte, pero también poderosamente determinante. Si no muero, ¿a qué cosa? A mis preconceptos. Si no muero, ¿sabes lo que hago? Empiezo a echar culpa. Yo no tengo esto por tu culpa. Yo no llegué a acceder a esta bendición por la culpa de... No se me abrieron las puertas por tal situación por culpa de... O también el espíritu de Caín, ¿no? Como decíamos, hasta que se genera, dice, ¿por qué sí, yo soy bendecido y yo no? Y siempre citamos esto, Anita citaba ayer también esta palabra, ¿no? Cuando las cosas no funcionan hay que revisar, ¿no? Hay que revisar cuando uno siente algo que no está cerrando, y no echar culpa, decir, bueno, esto es culpa de fulano, mengano, como en el tanque de Bethesda, ¿no? Sino revisar, ¿por qué yo, aquel bendecido y yo no? ¿Por qué? ¿Qué está haciendo de diferente? Y hasta lo ministerial sucede esto, sí, ¿no? ¿Qué estoy haciendo de diferente? Y qué lindo que es, porque tenemos amistades con pastores amigos que dicen, ¿cómo hacen esto y cómo hacen lo otro? Y qué bueno que es compartir ideas, de escuchar a otros, ser activado en la fe, ser activado en un montón de cosas. Entonces, no nos quedemos con el espíritu de Caín, sino decir, bueno, ¿cómo hiciste para ser bendecido? Y dijo una vez un predicador, otro hubiera sido la historia, si Caín le hubiera dicho a Abel, ¿cómo hiciste para agradecer? Vamos a hacerlo juntos, y enseñame y vamos a recibir la bendición de Dios. Por eso esto tiene que ver con el aprendizaje, porque Caín escogió
el resentimiento. Y el resentimiento abrió la puerta a la amargura. Y la amargura lo llevó al fratricidio. ¿Sí? Entonces yo cuando veo una buena actitud del otro que le da resultado, gloria a Dios, como decías vos recién, ¿cómo hiciste? ¡Qué bueno es! Dice la palabra del Señor que estar en la presencia de Dios es banquete continuo. Rubén, ¿qué es lo que hay en un banquete? Hay alegría, hay gozo, es un disfrute. No hay nada peor que estar en una fiesta y sentarse, que te toque la mesa donde están los amargados. Vos no te querés sentar ahí porque no hay conversación que le venga bien. Entonces, otra vez, volvemos a cambiar de actitud. La realidad es que quiero entender esto. Si no muero, no puedo reconocer los tips que el enemigo ha venido, con los que el diablo me ha venido chantajeando desde hace muchos años ya. Y lo ha hecho constantemente en mí para retroceder el despertar de este potencial que está en mí, que es la fe. La realidad es que estoy manifestando una verdad a media. Es decir, sí, yo creo, pero no veo resultados. ¿Por qué? Vuelvo a repetir, una verdad a media. Los israelitas, es decir, el pueblo judío, tiene un proverbio que me encantó cuando lo escuché. Una verdad a medias no es más que una mentira absoluta, por fuerte que esto parezca. Sí, yo creo, pero no veo resultados, porque tiene que ver con la actitud que nosotros tenemos. Leíamos Isaías 52, versículo 3. Si no entendemos esto, nos vamos a mover en ciclos, apóstol. ¿Qué son los ciclos? Son determinantemente influenciados por el infierno. Aún dentro de la iglesia hay gente que vive en ciclos. 6 meses bajo bendición, 3 meses en discordia con una problemática financiera, 6 meses otra vez de un renuevo y luego otra. Son ciclos. Su vida es cíclica. El que ha entendido el potencial de la fe entre las temporadas de Dios. Fíjate porque es la promesa en Isaías. Leímos: ensancha el sitio de tu tienda. Y el versículo 3 dice: porque a la mano derecha y a la mano izquierda has de crecer. No sé si estaríamos en la iglesia y diríamos que lo cree, diga amén, ¿no? Has de crecer. Y tu simiente, es decir, tus hijos, heredarán a los gentiles y habitarán las ciudades asoladas. Promesa del Señor. Ahora, yo puedo decir, creo. Pero ¿qué pasa cuando estás frente al desafío? Cuando nadie puede verte, pero Dios sí te está observando. Creer es más que decir creo. Creer es cambiar de actitud, es pararnos sobre la palabra y empezar a caminar a través de la palabra. Por eso es que cuando mi voluntad y mi intelecto controlan la situación, estas decisiones neutralizan nuestra espiritualidad, no la anulan, pero la neutralizan. Es decir, no somos tan efectivos en fe como Dios espera que lo seamos. Por eso Dios quiere en esta mañana que maduremos, que crezcamos, que no seamos escasos, porque el ser escaso nos vuelve mediocre, que no nos condicionen las circunstancias. Entienda que una mentalidad escasa, una mentalidad corta, nos condiciona y nos vuelve improductivo, es decir, provoca que no tengamos frutos. Dios nos ha dado el poder para desatar ese potencial. Segunda de Reyes, en el capítulo 3, del versículo 15 al 17, ya vamos a ir terminando, hay una palabra poderosísima. El rey de Israel estaba en guerra, ¿no? Segunda de Reyes 3, versículo 15 al 17. Mas ahora traedme al tañedor. Y mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová fue sobre Eliseo, y dijo: así dice Jehová, haced en este valle muchas acequias, porque así dice Jehová, no veréis viento ni veréis lluvia, y este valle será lleno de agua, y beberéis vosotros y vuestras bestias y vuestro ganado. Lo que le dijo el profeta: primero tráiganme al tañedor, para que el espíritu de la profecía fuese manifiesto en él. Es decir, vamos a adorar, vamos a exaltar, vamos a alabar, vamos a engrandecer a Dios. Y después viene la palabra profética: preparen pozos, preparen estanques. No van a haber lluvia, no van a haber viento. De hecho, cuando nosotros sentimos el viento que se levanta,
empezamos a cerrar puertas, empezamos a cerrar ventanas porque decimos se viene la lluvia. Mayormente en el verano, por lo menos aquí en Argentina, esas tormentas son rápidas, así que hay que cerrar puertas y ventanas. Se empieza a sentir el olor a tierra mojada porque la lluvia se acerca. Pero el profeta dice, no verán viento, no verán lluvia, pero hagan las acequias, hagan la fuente, los pozos, porque Jehová va a llenarlas de agua, y no solo van a beber ustedes, sino las bestias. Es decir, todo lo que está bajo tu cobertura va a ser ministrado bajo la bendición que vas a recibir. Pero hay una actitud. Comienza a hacer lo que Dios te dice, y no esperes ver para comenzar a hacerlo. Hazlo, porque Dios no necesita generar el viento, generar la lluvia para que se provoque el milagro en tu vida, porque tenemos un Dios sobrenatural. Esta es tu tarea. Prepárate con tu voluntad, prepárate con tus actitudes, prepara tus emociones para recibir lo que a partir de hoy Dios te desata. No seas escaso. Segundo, hay que enfocarnos en ese potencial, en esta fe que Dios nos ha dado. Es decir, asumir objetivos claros. ¿Qué es lo que voy a hacer en el nombre del Señor Jesucristo? Asumir los desafíos con una fe determinante. Hebreos capítulo 12, versículo 3, léalo usted en su casa. El versículo 3 dice, nuestro intelecto tiene que estar nivelado y tiene que estar sujeto al espíritu de la mente de Cristo. Toda negatividad, todo pensamiento de fracaso, toda autoestima baja tiene que dejarse ir. Y cuarto, debe esperar con confianza. La Biblia dice, y David iba adelantando, es decir, siempre iba hacia adelante, iba por más. Quedarte en la posición de estás no significa tener fe. Quedarnos estático no significa tener confianza, simplemente es comodidad. Ir por más, como David, Dios lo alaba y Dios lo bendice porque su vida fue una vida de desafío, pero también de conquistas. Así que en esta mañana atrévete en el nombre del Señor Jesucristo a posicionarte y activa tu fe, esa reserva de fe que no estaba, tal vez como esa semilla que estaban en esa pirámide en Egipto. Hace 10 años, un año, un mes que han estado guardadas, siémbralas, porque seguramente vas a cosechar la bendición de Dios. Vamos a orar, ¿sí? Padre, te damos las gracias en esta mañana. Y te pedimos perdón cuando muchas veces dijimos que creíamos, pero nuestra fe no fue activada. En esta mañana, en el nombre del Señor Jesucristo, cavamos las fuentes de nuestro intelecto, cavamos las fuentes de nuestra actitud, Señor. Preparamos las acequias y aunque no veamos nada a nuestro alrededor y aunque no sintamos ningún viento de cambio, ninguna lluvia que nos dé esperanza de que viene la respuesta, Señor, empezamos y nos unimos al tañedor de esta alabanza que viene ahora, a alabarte, a adorarte, a exaltarte, porque sin darnos cuenta, la lluvia de bendición llenará los estanques, las acequias, y no solo seremos bendecidos nosotros, sino nuestros hijos hasta las 1000 generaciones, el barrio donde vivimos, la ciudad donde estamos, nuestra nación y toda la tierra. Lo declaramos en fe, en el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre. Amén, amén y amén. Amén, amén. Damos gracias al Señor por esta palabra. Tómela, actívela, porque la palabra hay que activarla, ¿sí? Hay que activarla en su mente, ensanche el sitio de su mente, como decíamos recién. Y bueno, vamos a estar saludando a los hermanos, ya vamos a estar finalizando. No se olvide que el próximo domingo tenemos Santa Cena del Señor, ¿eh? Yo ya hice un anticipo, ya me puse la corbata. Muchos hermanos me dijeron que se vistieron, Ceci, de gala ese día, se pusieron, Santa Cena se del pusieron Señor, traje, claro que sí, en su casita, como, como que fueran a la casa del Señor. Así que bueno, prepárese para hacerlo muy pronto de vuelta, ¿no? Tenemos ahí Liliana Segundo que nos sigue saludando, aplausos, Héctor Eduardo Reyes nos está viendo, Ramón y Mariana Ramos también, Claudio Barrios que aplaude a la palabra del Señor, Sara Collazo desde allá, desde Coatzacoalcos, Sara. Muchas bendiciones. Alberto Johnny Cotela nos está viendo también, Johnny Albo, Raquel Romero,
Inés Cuenca nos está viendo, Ana Leguizamón, la profeta también. Mariela Aranda dice, feliz cumple, pastora Nancy, dice. Gracias. El pastor Rolando Jiménez, aquí de Libertad también. Alejandra Alcázar, que nos manda. Una tortita de feliz cumpleaños para la pastora Nancy. Acá dice... Gracias. Bendiciones, Ramón y Mariana Ramos, profeta y familia Ramos presente. Feliz cumpleaños a la pastora Nancy también. Vamos todavía con la fe, dice la profeta Ana Leguizamón. Silvia Romero está viéndonos. Horacio Castro de San Lucas, 22:32. Estaba por citar yo ese pasaje justamente donde dice, pero yo he rogado por ti para que no te falte la fe. Ahora, el contexto de esa palabra es terrible. Sí, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo, sí. Pero yo he orado por ti al Padre que no te falte la fe. Es decir, las aflicciones no van a ser evitadas, sino que Dios nos da esa fe para estar al control de la situación, pero vuelvo a repetirlo, con una actitud no positiva, sino con una actitud de fe, permitiendo que ese potencial en nosotros sea manifiesto para alcanzar esa fe, esa bendición, que Dios ha preparado y para tú cuando nosotros. hayas vuelto a mí, ayuda a tus hermanos a permanecer firmes. Patricio Gutiérrez de Costa Rica, nuestro querido evangelista, está allí con su familia, con su esposa Mariana Arias también, María Eugenia Funes desde La Pampa, Alejandra Alcázar, fe, potencial acumulado en mi ser, tremendo. Teresa Mercedes Jiménez, Walter Ríos también, junto con su esposa y con la gordita. Viste que frente a esa situación Estela Maldonado, muchas saludamos veces también. Difícil, yo no sé qué hacer. No. Sí, busca dentro de ti, porque ahí está ese potencial. Amén. Erika Cantero nos está diciendo también, Leo Magno allí con el dedito levantado. Maximiliano Ramúa dice, hola pastores, buenos días, Dios le bendiga, soy miembro de la iglesia, le pido que estén orando por mí, estoy medio depresivo a veces, pero Dios me da fortaleza para seguir adelante, los quiero, bendiciones, bendiciones para ustedes, amados. Claro que Vamos sí. orando, Maxi, por vos. Mabel Candia también, está saludando a la pastora Mabel Candia. Bendiciones, apóstol y profeta, hermosa palabra. Marco Jaime, el bajista, se está viendo también, desde aquí de Merlo. Graciela Rizzo, María Graciela Velázquez de Sosa, bendiciones. Igualmente, Lina Marcela Barrera también nos está viendo. El pastor Isaías del Pino. Muchas bendiciones. Ariel Trench también. Isaías del Pino dice amén a la palabra. Un abrazo grande, queridos pastores. Igualmente. Igual para muchas usted, querido bendiciones. pastor, amigo así de Monte Teresa Grande. Mercedes Jiménez dice amén a la palabra. Cintia Noemí García, bendiciones. Amados apóstoles, abrazo desde la Iglesia Manantial de Vida de Guaymallén, Mendoza. Estela Maldonado dice, Dios bendiga sus vidas, apóstol y profeta y todo manantial de vida. Muchas bendiciones, señor. Estelita, Dios bendiga junto a su esposo Marco y sus hijas y sus yernos señor. también. Vargas, justamente hablando del yerno ahí, Vargas Hugo Daniel nos está viendo también. Erika Canteros, tremendo. Marco Jaime nos dice amén. Teresa Mercedes Jiménez dice amén. Laura Esther Amaya Barrera dice, Venera. Bendecido y victorioso día, familia de Manantial de Vida. Claro que sí. Raquel Romero dice, amén a la tremenda palabra. El evangelista Joel Servín dice, la tolerancia y no el enemigo a la larga matará nuestra espiritualidad. Sí, así es, profeta. La mayoría de las veces toleramos muchas cosas que terminarán haciéndonos fracasar. Lo que logramos ver en la fe, lo arrebatamos con la acción, fe y obra. Ahí está. Fe sin movimiento es como querer vivir sin respirar. Absolutamente. Claro que de sí, acuerdo, Joelito Servín. Fernando Infran dice amén, Silvia Pereira, amén a la palabra. María Elena Zapata, muy buena la enseñanza. Cíclico, eso me llegó, dice Leo Magno. Así que leíto que la palabra pueda hacer efecto en tu vida, ¿sí? Joel Servín dice, apóstol, la vice de la pastora Nancy, que le mandamos un saludo para su cumple al celular de la profeta el día de su cumple, ¿sí? Que le llegó, como que no. Marta Palacios, amén a la palabra. Poderosa palabra, tiempo de nuevo desafío, dice María Elena Zapata. ¿Quién más es? Paula Florencia Mancuso dice, gracias amados por la palabra, son de mucha bendición. Juan Héctor Lachuk también desde nos Lanús está viendo. La pastora Marta Palacios manda corazoncitos.
Eli Leguizamón dice, hermosa palabra, bendiciones. La pastora Marta Palacio dice, pastora Nancy, la amamos. Eli dice, un placer escucharlos hablar del Señor, tremenda palabra, qué bendición. Daniel de Thierry también. Ajá. Luis Roberto Campos, el pastor, dice, recibimos la palabra. Feliz cumple a la pastora Nancy. El presbítero Daniel Letieri dice, tarde pero seguro. El presbítero dice, bendiciones, apóstoles y familia manantial. Sofi Campos dice, bendiciones, Camagna, apóstol y profeta. Camagna, sí, junto con su madre, seguramente nos está viendo aquí desde Parque del Lugar también. Y muchos más que, bueno, están... Saludamos y arrancamos con todo, ¿no? También ponemos es tranqui. Abre los cielos. Es tremendo. Es tremendo, usted lo conoce. Y entiendan, mis amados, que los cielos ya están abiertos. Depende de ti dar la orden. O sea, di la palabra. El centurión fue tan claro, dijo, yo doy una orden y se hace lo que digo. Solo di la palabra, Señor, y mi mozo será sano. Lo que Dios está esperando que esta mañana solo digas la palabra y los cielos se abren. Por eso estanques. Terminamos con Miguel Rosario diciendo que se abran los cielos. Dios te bendiga, no te olvides el día martes los hombres estamos por Zoom, el miércoles las mujeres por Zoom también, y el día jueves en el monte de oración. Subimos al monte de oración, te esperamos y el domingo que viene tenemos la Santa Cena del Señor. En breves minutos esta reunión va a estar subida al YouTube, el Centro Cristiano Manantial de Vida. Suscríbete, puedes revisar todas las reuniones anteriores, ahí están. Estamos subiendo de a poco, pero las últimas las subimos ya. En 15 minutos van a estar ahí subidas ya el mensaje en YouTube, el canal de la Iglesia Centro Cristiano Manantial de Vida. ¿Escuchaste la palabra? Bueno, recibiste la palabra, ahora créela y activa la palabra en el nombre de Jesús. Amén.